la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo afectuoso a todos los que nos ven ya por tanto tiempo en su programa, este programa que lleva ya varios años en el canal de televisión y en las redes sociales a la luz de la verdad. Le damos una bienvenida afectuosa en una nueva semana, esperando que hayan tenido, con la misericordia de Dios, un buen despertar o un buen dormir. No sé a qué hora los puedan estar viendo, en la madrugada, a través de un teléfono celular o a través del televisor en un almuerzo. Lo importante de todo esto es compartir la palabra de Dios, que es tan necesario para nosotros en estos días. Vamos a poder iniciar una nueva meditación, que es lo que nos mueve, pero antes de esto quiero también que los salude nuestro pastor desde la región metropolitana, que lo invito en estos momentos. Pastor. La paz de Dios sea con todos ustedes, estimados hermanos, estimados televidentes. Es un placer, por supuesto, tener la oportunidad que Dios nos brinda de poder conversar de la palabra de Dios en este día. Y como siempre, esperamos que esta pueda ser una conversación útil en su vida en estos momentos difíciles que vive el mundo. El Dios de paz les bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl, ahí están nuestros estudios, la línea doctrinal de la iglesia, usted puede encontrar absolutamente todo ahí, y también nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede hacer las preguntas, como ya muchas personas lo han hecho, y se lo agradecemos también. Pero escríbanos, llámenos, también aparecen las direcciones en el pie de página, al final abajo aparecen las direcciones de nuestras localidades, tanto en el monte, acá en la comuna de San Rosendo. Lo importante es que pueda hacerlo para que así también usted pueda salir de alguna duda o alguna ayuda que pueda necesitar de nosotros. Vamos a pasar a la meditación de este día, pero antes vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
estimados hermanos, ha llamado la atención, ¿no es cierto? Sobre todo acá en el occidente, donde estamos entrando al verano. Se han abierto las playas, la gente tiene ganas de verano, ganas de veranear, ganas de pasarlo bien. Y de pronto hablamos, ¿no es cierto?, de esta situación, de las prohibiciones que están resurgiendo en la sociedad a causa de una nueva manifestación del virus que tiene asustado a medio mundo. Bueno, de eso quiero conversar un poco, quiero compartir algunas ideas con ustedes respecto a lo que tenemos que mirar en nuestra relación con Dios. Una de las preguntas que de forma más recurrente se hace en la sociedad hoy es: ¿cuándo volverán las cosas a su normalidad? Eso le preocupa a la gente. Esto que de repente no vamos a poder salir, esto que tenemos que andar con mascarilla, esto que al parecer vamos a tener que volver a encerrarnos. Entonces, buscando una voz responsable, fue como encontré la afirmación de una entidad autorizada que respondió a esta pregunta. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes y comentar. Todo es que cuando ya parecía que había comenzado a retirarse la pandemia, una nueva letra del abecedario griego, Omicron, se suma a este nefasto complejo que nos tiene condenados a este ostracismo social, al parecer sin retorno. Omicron es la nueva variante, ¿no es cierto?, de COVID, que tiene preocupado al mundo porque todavía no se encuentra cómo contenerla. Y eso indudablemente que es difícil para los gobiernos abrir todas las puertas para que la gente pueda expandirse y vivir su vida cómodamente como a ellos les gusta. Entonces, no tan solo trae el peligro de la enfermedad, de la muerte, de todas esas cosas, sino que además trae este problema, ¿no es cierto?, que la gente no entiende que tiene que tener ciertos cuidados. Y otros que, en el mundo religioso, por ejemplo, una cosa que a mí me parece, por decirlo de una manera, me parece torpe que muchas iglesias recomiendan a sus miembros no vacunarse, porque si se vacunan le pueden colocar ese chip de la marca de la bestia. Pero por favor, ¿cómo sirven a Dios y se pueden enredar en esas cosas, estimados hermanos? Lamentablemente hay buenos predicadores que tienen miedo de vacunarse, ¿no es cierto?, y que enseñan a no vacunarse, y esas cosas hacen que la gente quede propensa a una contaminación, ¿no es cierto? Porque indudablemente que los principios de la Sagrada Escritura son claras. Nosotros tenemos una relación de orden de parte de Dios, de respetar las cosas de Dios y respetar también la sociedad sobre las cosas que no vayan contra Dios. Y no hay ningún pasaje de la Escritura que nos enseñe que no tenemos que vacunarnos. Es una cosa. Entonces, según las declaraciones del jefe de la Organización Mundial de la Salud, la vuelta a la normalidad hoy por hoy es absolutamente impredecible. Luego de esta declaración, instó una vez más a los gobiernos a comunicarse claramente con sus ciudadanos. Y estas cosas que son tan notorias, porque así lo dijo él, ¿no es cierto? Así lo dijo. ¿Por qué está diciendo que los gobiernos deben comunicarse de forma clara con sus ciudadanos? Porque, como pasó en Brasil, ¿no es cierto?, se esconde la verdad, se esconde lo que está pasando, ¿no es cierto?, para dar una sensación de que aquí lo estamos haciendo todo bien. Entonces, él instó, dice, a comunicarse claramente con sus ciudadanos y establecer estrategias integrales para suprimir la transmisión del coronavirus y salvar vidas. Al mismo tiempo, pedir a la gente que continúe tomando precauciones, como respetar la distancia social, lavarse las manos, usar mascarilla y aislarse en caso de estar enfermo. Y agregó: si no se siguen estos principios básicos, esta pandemia solo puede ir en una dirección, es decir, las cosas irán de mal en peor. Luego aseguró: quiero ser franco con usted, y aquí es aquí donde yo estimo que hay cosas que no se nos están diciendo.
Yo quiero ser franco con usted, dice. No habrá un regreso a la normalidad en un futuro previsible, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud. No es cualquier persona, estimados hermanos, ¿no? Entonces, el día 21 de noviembre de este año, ¿no es cierto?, la pandemia de COVID había provocado la muerte de más de 5.200.000 personas en todo el mundo, ¿no es cierto? Esos son los países que tienen una información clara y directa con el Centro Mundial de la Salud, porque hay países en Asia, por ejemplo, que no respetan esta institución, y en África, imagínense que ahí la situación de salud es más grave que en Europa o en América. Entonces, este es un dato que es muy frágil. Entonces, dice, esto nosotros no alcanzamos a visualizar. La prensa escrita, los canales de televisión mundial, lo hablan con mucha claridad, pero la respuesta de la humanidad, en su mayoría alejada de la sabiduría de Dios, responde como un día lo previó nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en los días de su ministerio terrenal, cuando dijo respecto a la sociedad que vivía en aquel entonces: ¿a quién compararé? Dice, ¿a quién compararé? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros y dicen: os tañimos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque en estos días vino Juan, que ni comía ni bebía, y ustedes decían: demonios tiene. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hecha muchas de sus maravillas, pero porque no se habían arrepentido. Entonces, es claro, nosotros también en Chile decimos, le están cantando y no bailan, porque las cosas que están pasando, ¿no es cierto?, son evidencia de que algo pasa en el mundo. Hoy día, por cierto, las cosas no son distintas, aunque los hijos de Dios ya estamos advertidos, pues la Escritura había sido declarada por nuestro propio Señor Jesucristo, que dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces la sociedad no conoció dónde iba, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Dice, ¿qué nos falta ver hoy para darnos cuenta que los caminos de la humanidad son un error y que los dichos de la palabra de Dios están hoy haciéndose realidad frente a nuestros propios ojos? Esa es la cosa que nosotros tenemos que considerar. Dice, perdón, los políticos del mundo luchando por la aceptación del aborto, que no es otra cosa que el asesinato de la criatura no nacida, pero viva dentro del vientre de su madre por voluntad de Dios. Pero que a ellos solo les interesa conquistar los votos que les permitirán alcanzar sus ambiciones personales, como asimismo promueven las relaciones de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, como en los mejores días de Sodoma y Gomorra. Esa es la actitud del mundo, ¿no es cierto? Y nosotros estamos conscientes de estas cosas. ¿Qué lado vamos a tomar? No hay un camino en medio. ¿Usted es de Dios o es contra los principios de Dios? Pero mayoritariamente la humanidad está contra los principios de Dios. Por eso es que es importante que definamos nuestra vida, por un lado, pero no podemos definir nuestra vida si no abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta qué está pasando a nuestro alrededor. Eso es importante. Estas leyes que en nuestro propio país se están viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo tienen? Bueno, objetivo tienen conquistar votos para seguir usufructuando, ¿no es cierto?, del erario nacional. Ese es el objetivo que tiene, ¿no es cierto?, para introducirnos en costumbres, por lo menos aquí en Chile, que no son de Chile, pero es un pensamiento que hasta el final de la existencia del mundo nos va a seguir. La humanidad va a estar metida en esta lucha de contienda
en esta lucha de derecha y de izquierda, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo el hombre ha inventado vivir y no quiere vivir a la manera de Dios. Por otra parte, están pasando cosas. Por ejemplo, la amenaza del cambio climático sobre la Tierra ya son mucho más que simples amenazas. El planeta se está deteriorando paulatinamente. ¿Quién no sabe ya que los casquetes polares se están derritiendo? Y la amenaza de la altura del nivel del mar ya es una realidad hoy para muchos países costeros del mundo. La crisis climática que se está viviendo en nuestro planeta ya no se puede ignorar. Los datos confirman que la influencia del ser humano es la principal causa de los cambios que está sufriendo la Tierra. Si nosotros miramos, por ejemplo, esta misma pestilencia del COVID que partió, ¿no es cierto?, en China. ¿Por qué fue? Una transgresión de la ley alimenticia, ¿no es cierto? La gente tiene que darse cuenta de esto, tiene que sentirlo. Tiene peso eso en su conciencia, que hay una ley, ¿no es cierto?, que dice que hay carnes que nosotros podemos comer o debemos comer, y hay otras carnes que no debemos comer. Imagínense lo que está pasando en la vida marítima, cuando los seres humanos, la humanidad, los hombres, los que tienen la inteligencia, los que son llamados hijos de Dios, se están comiendo los filtros del mar. Y de ahí la salud de la humanidad no puede ser mejor. El cerdo es un filtro de la tierra. Ellos se alimentan de toda la inmundicia de la tierra, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, Dios dejó una marca, ¿no es cierto?, sobre los animales que tienen pezuñas hendidas, que no rumian, son los que nosotros tenemos que tener cuidado. Es una descripción clara cuando usted lee Levítico 11 de cómo es la vida del cerdo y cuál es su función. Algunos enseñadores han dicho de que esos son animales inmundos. La Biblia no dice eso, no dice bajo ningún punto. Nada de lo que Dios creó es malo, pero tenemos que considerar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estas son las carnes que vosotros os alimentaréis. Entonces, y debéis tenerlas por inmundas, pero no que sean inmundas. Entonces, si no estamos predicando bien la palabra de Dios, obviamente la gente no va a aceptar esto. ¿Cómo un ser que Dios creó, como los cerdos, cómo va a ser inmundo? No es inmundo. Pero Dios no lo creó para nuestra alimentación, sino para ayudar a limpiar el planeta, el lugar donde nosotros vivimos. Pero eso no se respeta hoy, como no se respeta, digamos, algunas especies de la vida marina. Dice, la crisis climática que está viviendo nuestro planeta ya no se puede ignorar. Los datos confirman que la influencia del ser humano es la principal causa de los cambios que está sufriendo la Tierra, cuando se ha incrementado la temperatura media mundial de los últimos 5 años, llegando a convertirse en la más alta de todos los quinquenios de los que se tiene registro. Esa es la costumbre de los que cuidan esta ciencia, ¿no es cierto? Dice que van acumulando cada 5 años, se hace un promedio de la temperatura para saber de qué es lo que hay que sembrar, qué es lo que hay que cosechar, qué se puede hacer en esta parte del mundo y qué se puede hacer en esta otra parte del mundo. Son científicos, ¿no es cierto? Y ellos dicen que nunca como ahora, ¿no es cierto?, ha habido tan alto registro de temperatura. Imagínense que alguien me comentaba ayer que parece que el día domingo van a haber partes en nuestro país que van a haber temperaturas de 38 grados. ¿Qué significa eso? Que está cambiando el sistema. ¿Por qué está cambiando el sistema? ¿Porque Dios quiere castigarnos? No hablemos de esas cosas. No. Nosotros hemos hecho cosas que permiten que pasen estas situaciones hoy, ¿no? Además de esto, dicen, del problema negativo. Primero tenemos el asunto de la desobediencia a Dios. Después tenemos el asunto del atropello de los seres humanos al sistema de vida. Y dice, además de todo esto, el panorama negativo del planeta no puede excluir el carácter belicoso de la humanidad. Esto trae a mi memoria el pasaje que nos advierte que Satanás está airado, porque sabe que le queda poco tiempo para reinar sobre la sociedad.
Por esto Jesús declaró en su sentido sermón del profético de Mateo 24 lo siguiente: habrá entonces para nuestros días, dice, una gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es necesario, a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, aquí en el desierto está Cristo, no lo sigáis. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas se enternecen y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que el día de la ira de Dios está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación que todas las cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Si no mi Padre solo. Mas, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es importante esto, estimados hermanos, es importante poder considerar los días que estamos viviendo, ¿no es cierto? Imagínense, yo no sé, bueno, obviamente todos hemos escuchado la variante de la pandemia hoy día a ese nombre que le pusieron ahora, Omicron, una letra del alfabeto griego, ¿no es cierto?, para denunciar, ¿no es cierto?, que estaban pasando otras cosas. En el ataque, ¿no es cierto?, de esa enfermedad pasaban otras cosas en el cuerpo humano, en el cerebro de los hombres, ¿no es cierto?, que no se atenían indudablemente a la palabra de Dios. Necesitamos cuidar a nuestros niños, necesitamos cuidar a nuestros jóvenes, necesitamos cuidar nuestra familia, necesitamos cuidar nuestro barrio, nuestros amigos, nuestros hermanos. Es una cosa interesante, pero para esto nosotros somos los primeros que tenemos que ser ejemplos. Por eso citaba poco antes yo la idea de aquellas iglesias que están diciendo que si usted se vacuna, le van a poner un chip. No sé de dónde sacaron eso, porque la Biblia lo dice que nos van a poner un chip. Nos dice que va a haber una marca para la gente, ¿no es cierto?, que está contra las cosas de Dios. Pero no nos dice, pero ellos inventaron ahora, alguien inventó eso, me parece que esto viene de ese predicador Gigi Ávila. Él decía, eso nos asustaba con eso, que va a llegar un momento. Y la gente ve que están pasando cosas ahora y cree que ya llegó ese momento, y a usted le van a poner, en vez de una vacuna, le van a meter un chip, y usted se va a enfermar, porque ellos quieren que los viejos muramos, o que haya menos gente en la humanidad. Eso no nos dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que enseñar las cosas que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y tener en cuenta estas cosas, que estamos en los últimos días, que Satanás está airado, que se están creando sistemas, ¿no es cierto?, para que nosotros entendamos que Dios vive. Cada día Dios nos permite ver. Debemos entenderlo como una voz de esperanza, invitándonos a recapacitar en los días que estamos viviendo. En aquellos días pasados, cuando aún la voluntad de Dios era sobre Israel, pero Israel no entendió. Ejemplo tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo amó Dios a Israel? ¿Cómo los cuidaba? ¿Cómo los protegía? ¿Cómo le entregaba los bienes que necesitaban para vivir? Pero ellos nunca pudieron ver a Dios a través de todas esas cosas. Y la sociedad hoy día cree tal vez en el dinero que tiene, cree en los títulos que tiene, cree en los líderes políticos que tiene, la humanidad hoy día cree en su juventud, cree en su fortaleza, y no creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, harían la voluntad de Dios y se cuidarían de estas cosas. ¿De qué cosas? Del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es transgredir la voluntad de Dios, es transgredir las leyes de Dios, es transgredir los mandamientos de Dios. Entonces dice, cada día Dios nos permite ver, nos permite entender
entenderlo como una voz de esperanza, invitándonos a recapacitar sobre nuestra vida, ¿cierto? Cada uno de ellos, en los días de Israel, caminaba según el parecer de sus propios intereses carnales. Por eso Dios rechazó a Israel, porque no lo tuvo en cuenta a él. Y cada uno de ellos marchaba sobre sus propias ideas, sobre sus propios intereses carnales, e iban por la vida de tumbo en tumbo sin encontrar lo que buscaban. Y entonces Dios, por medio del profeta Isaías, les invita a considerar sus caminos con un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Para que se torne a la senda derecha, diciéndole: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que anda. Ojalá miraras tú mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Fuera como la arena tu simiente y los renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de la playa. Nunca su nombre fuera cortado, ni raído de su presencia. Esto pasó en Israel. No oyeron y desapareció. Usted tiene que acordarse de eso. Desapareció Israel del mundo. Desapareció toda una generación. Y lo más milagroso, que como Dios lo había dicho, volvió a aparecer. Y hoy día es una de las primeras naciones científicas del mundo, estimados hermanos. Dios vive. Y esto lo puede ver usted si quiere abrir sus ojos, si quiere mirar la obra de Dios, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que Dios ciertamente nos prohíbe cosas, pero es una provisión provechosa para nuestra vida. Él nos marca un camino que nosotros tenemos que seguir y no estamos acostumbrados a andar en ese camino y nos cuesta vivir este camino, ¿no es cierto? Pero es una orden provechosa de Dios que en algún momento dado de nuestras vidas nos daremos cuenta cuánta razón tenía Dios para enseñarnos, así como pasó con Israel, ¿no es cierto? Así que pasó con Israel. Cuánta tristeza tuvieron que vivir ellos, corridos de todo el mundo, pero fue una cosa, una muestra magistral de lo verdadero que es lo que Dios dice. ¿Por qué no nos vamos a acordar de lo que pasaba en los campos de concentración? ¿Por qué no nos vamos a acordar de los 6 millones de judíos que fueron asesinados de la forma más cruel que puede haber? ¿No es cierto? Porque así es. Dios había dicho: voy a levantar el asirio que será castigo de vosotros. Alemania es descendiente de los asirios, ¿no es cierto? Y fue el brazo de venganza de nuestro Dios contra ellos. Qué calamidad cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a salir de los campos de concentración, ¿no es cierto? Para dar una muestra de lo que es rebelarse contra Dios. Y ahora están vivos. Muchos de ellos, no tanto sí, pero muchos de los que estuvieron en los campos de concentración todavía viven y todavía pueden dar testimonio, ¿no es cierto?, de lo negativo que es para los seres humanos ir contra la voluntad de Dios. ¿Y por qué exponernos ahora a nosotros, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 48, dice: así ha dicho Jehová, el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová tuyo, yo Jehová Dios tuyo, que te enseño provechosamente, que te encamina por el camino que anda. Ojalá mirara tú mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como la onda del mar. ¿Cuántas veces no hemos podido escuchar a personas que dicen: es que a mí me parece que ya Dios no responde mis oraciones? Pero claro, pero la verdad o la razón de eso no está en Dios, está en usted, está en mí. Cuando Dios no me responda, cuando yo clame afligido, Dios no me responda, Él no es un mal Dios. Yo he equivocado el camino, Él me ha dado las oportunidades y yo las he desperdiciado. Eso es lo que nosotros llamamos el juicio crítico. Ser verdaderos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con Dios y arrepentirnos de nuestra vida, ¿no es cierto? Fuera entonces, dice, tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Fuera como la arena tu simiente. Un mensaje de absoluta vigencia para nosotros hoy, que de pronto nuestro camino
está presto para su servicio. Y luego nos distraímos y nos enredamos en los negocios de la vida, tras nuestras pasiones o nuestros intereses. Y ahí queda nuestro lugar vacío en la casa de Dios. Una cosa importante, estimado. ¿Por qué conoció usted la verdad? ¿Por qué conoció la Biblia? Porque Dios lo estimó, porque Dios lo llamó, porque Dios lo consideró. No hay nadie que haya sido llamado a Dios porque tenía sus méritos personales, no. Indudablemente que capacidad personal debían tener las personas, por algo nos llamó Dios. A lo mejor uno tenía una gran inclinación por la sabiduría, otro tenía un gran corazón para las personas que están a su lado, era una persona misericordiosa, ¿no es cierto? Era una persona llena de amor, por eso lo eligió. Pero todas esas cosas, ¿no es cierto? Cuando Dios lo eligió, Él quiere que eso, que son sus dones personales, los ponga al servicio de la obra de Dios. Y la obra de Dios no es estar esperando, sentado, escondido, que Dios venga en su segunda venida y nos lleve al cielo. No, nosotros tenemos que desempeñar una función en la sociedad, y esa función es enseñar la verdad. Pero yo, para enseñar la verdad, tengo yo que conocer la verdad. Eso es importante. Un profesor no puede enseñar matemáticas si no aprendió matemáticas. No puede enseñar ciencia si no aprendió ciencia. Nosotros no podemos enseñar la ciencia de la palabra de Dios si no la estudiamos. Y para que sea verdadera, yo tengo que ver en mi vida los frutos de servir a Dios. Y también conocer en mi vida los frutos de no servir a Dios cuando me aparto de sus caminos, ¿no? Dice, por eso es que es interesante, hermano. Hay cosas que nosotros las podemos leer en la Biblia, por ejemplo. Podemos leer el inmenso amor del profeta Jeremías por Judá, ¿no es cierto? Y su gran sufrimiento cuando Judá dejó de ser. Escribió él Lamentaciones, y nosotros podemos leer su pensamiento. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. El mundo hoy día dice, Dios mío, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿No es cierto? ¿Está asustado? ¿Tiene miedo? ¿No está seguro? Dice, Jehová, bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevare el yugo desde su mocedad. Qué fácil entender esto, ¿no es cierto? Dios es bueno, en realidad, si yo creo en él, ¿no es cierto? Dios es bueno y lo voy a encontrar si verdaderamente lo busco. De pronto dice acá, bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios no me oye? Bueno, no le pregunte a él, no le pregunte a su hermano, pregúntese a su propia vida. Porque bueno es el hombre si llevara el yugo de su mocedad. Dicen, el hombre en algún momento de su vida sentaráse solo y callará, porque llevó el yugo de Dios sobre sí. Pondrá su boca en el polvo, por si aquí hay esperanza. Dará su mejilla al que le hiriere, hartaráse de afrentas, porque el Señor no desechará para siempre. Si bien es que el mundo está pasando por momentos difíciles, ¿no es cierto? Esta cosa de estar como en una cápsula, que yo tengo que esconderme en mi casa y no puedo tener muchas relaciones con mis vecinos, ni siquiera con mi familia, por la distancia y porque hay prohibiciones. Meses atrás yo tenía en comuna muy lejos de acá y no podía yo visitar a mi hija y ellas no podían visitarme acá y no podía ver a mis nietos. Y, bueno, son cosas que han pasado, ¿no es cierto?, por el camino que se ha dado al mundo, y esas cosas duelen, ¿no es cierto? Pero Dios nos puede proteger de todas esas cosas. ¿Quién no ha leído el Salmo 91 alguna vez? Yo siempre he dicho, cuando las personas usan el Salmo como una especie de, no sé, de algo que nos va a ayudar a librarnos del mal, como la gente usa de repente una pata de conejo para la buena suerte, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿No es cierto? Si nosotros tenemos que servir a Dios, esa es nuestra protección, obedecerle. Dice, yo
He hablado muchas veces de estas cosas, pero no puedo comprender lo que pasa en el mundo cristiano, estimados hermanos. No puedo comprender cómo no nos podemos dar cuenta que lo que nosotros estamos haciendo. Imagínense, llegó este mes, creo que lo conversé la semana pasada, no me acuerdo ya, y discúlpenme si estoy repitiendo, pero es la verdad de Dios y hay que repetirla. Uno de los hitos más grandes de este mes es la Navidad. ¿Y quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? Bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es. Pero usted no es de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y por qué obedece? ¿No ha descubierto la palabra de Dios cuando nació nuestro Señor Jesucristo? Si ya lo conversamos. Y usted lo puede comprobar. Usted no necesita oírnos a nosotros. Usted tiene su mente sana, gracias a Dios, tiene sus ojos para leer, la Biblia está al alcance de todos. Lea la verdad de Dios. Abra el libro de Lucas y meta ahí su cabeza y pregunte y busque. Y eso es lo que va a encontrar la verdad. Dice, el hombre que verdaderamente dice, está pasando por una crisis existencial, que no sabe verdaderamente para dónde va su vida, dice, pero es un siervo de Dios, se sentará solo y callará, porque él llevó siempre el yugo de Dios sobre su cerviz. Pondrá su boca en el polvo por si quizás haya esperanza para su vida. Dará la mejilla al que lo hiriere, hartaráse de ofensa, porque el Señor no desseñará para siempre. Antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de su misericordia, porque no aflige Dios, ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo sus pies a todos los encarcelados de la tierra, hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su casa, en su causa, el Señor no lo sabe. Las cosas que vienen sobre la humanidad vienen por causa de los caminos del hombre, estimados hermanos. ¿Qué está pasando ahora en nuestro país? En nuestro país rico en ríos y vertientes y lagos y tanta grandeza, están desapareciendo, estimados hermanos. El día atrás mostraron en la televisión los animales en el norte, ¿no es cierto? Ovejunos y caprinos, que es tan delicioso tenerlos para la alimentación personal, muriendo, hermano, flacos, sin pasto, sin agua. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿No hizo Dios florecer el desierto donde asentó al pueblo de Israel? ¿No dejaron ahí Dios no dejaron los hombres a los israelíes para que ya no molestaran más y ahí muriera? ¿Y qué pasó? Dios hizo florecer el desierto para ellos, ¿cierto? ¿No puede hacerlo para nosotros ahora? Si somos fieles, sí. Si tenemos. ¿Pero qué significa ser fieles? No significa andarse golpeando el pecho, sino significa saber cuál es el camino. ¿Cuál es el camino que Dios señaló? Cuando Él dice, yo soy el camino, nos está diciendo, como yo hice estas cosas y resucité de los muertos y yo estoy a la diestra de Dios Padre, así puede pasar con vosotros. Pero este es el camino. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Pero ¿qué ha hecho el mundo ahora? Ha creado nuevas leyes, nuevos principios, nuevas formas de adorar a Dios, nuevos dioses. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que Dios nos mandó? Entonces dicen, si comprendemos esto, y si comprendemos el camino de Dios, dice, nacerá nuestra luz como el alba, y nuestra salud se dejará ver presto, e irá nuestra justicia delante de nosotros, y la gloria de Jehová será su recuerdo. Pero el principio bíblico es siempre parte de nosotros. De nosotros parte porque sufrimos, y de nosotros parte porque podemos vivir la vida de un hijo de Dios. Pero parte de nosotros, no de Dios, ¿no? Dios no, lo hemos dicho tantas veces, Dios no creó marionetas, Dios creó seres semejantes a Él y le dio la oportunidad de razonar, de comprender, colocó dentro de nosotros el espíritu del hombre, cuando éramos una caja vacía, cuando recién nacimos, y ese espíritu del hombre nos permite razonar y comprender
Pero ¿cómo no podemos comprender la verdad? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se adquiere, estimados hermanos, no en sueños ni divagaciones, se adquiere obedeciendo la palabra de Dios. Cuando está nuestro Señor Jesucristo predicando en cualquier parte, ese versículo que a mí siempre me contriñe, cuando él estaba hablando y se sentía vacío y se sentía triste, y dice, estaba tan conmovido, pero dice, del cielo se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado. Y la gente se preguntaba, ¿quién habló? Y no había hablado nada, era la voz de Dios. Estas cosas están escritas y son verdad, estimados hermanos. Y la vida que estamos teniendo y los miedos que estamos teniendo ahora son verdades. Y Dios, que es nuestra fortaleza, es una verdad. Abra los ojos y mire las cosas que pasan a su alrededor, lea la Biblia y se da cuenta de que estamos en manos de un Dios poderoso, de un Dios creador que puede transformar sus lágrimas y sus penas en sonrisa, y su morir cada día puede transformarse en vida eterna. El Dios de paz les bendiga. Bien, estimado televidente y amigos que nos escuchan en casa, sin duda ha sido una interesante reflexión desde todos los puntos de vista que nos llama a revisar nuestro interior, a ver en el mundo que estamos viviendo, a darnos cuenta en realidad de lo que somos cada uno de nosotros. Muchas veces creemos poder estar en control en base a todas nuestras decisiones, en nuestras vidas personales, pero en muchas ocasiones nuestra humanidad siempre nos termina pasando la cuenta. Ha sido una importante reflexión que esperemos le haya sido de mucho agrado y también le haya podido servir para poder acercarnos todos juntos un poco más a Dios, que es verdaderamente lo que a nosotros nos debe importar en este mundo tan difícil en el cual hoy día estamos viviendo. Vamos ya, no ha alcanzado el tiempo, vamos a empezar ya a despedirnos, esperando que podamos tener un nuevo encuentro en una próxima oportunidad, pero antes de eso quiero invitar a despedir a nuestro pastor, por favor. Bueno, ¿qué más, estimados hermanos? Que pedir que Dios en su misericordia le bendiga y le guarde, y pueda esta palabra que hemos podido transmitir en este día pueda ser como un llamado a su conciencia,
Dios le ama. Dios le ama. Y eso ahora nos corresponde a nosotros dar el paso. Y ese era el propósito de esto, de que cada uno de nosotros entendiera que nosotros tenemos la responsabilidad de dar el paso por el camino de la felicidad, que es el obedecer a Dios. Dios te bendiga. Amén. Y bueno, nuestra dirección www.idnp.cl, ahí está en la página web. Cualquier consulta o duda, están las direcciones al final de la página donde se puede acercar a nuestras localidades y también un número de teléfono, y así también el correo electrónico si nos quiere escribir y le gusta, iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí están las dos direcciones, esperando que haya sido de agrado. Nuevamente se los menciono, y que la paz de Dios los acompañe. Nos volvemos a juntar en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Que tenga una hermosa semana. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.